Me acompaña el doctor César Pérez, el hombre de los análisis, el sociólogo, especialista en sociología urbana. Y bueno, por razones de edad, a pesar de su baby face, es un testigo muy excepcional del comportamiento político de la sociedad dominicana desde el ajusticiamiento de Trujillo hasta estos días. Y espero en el Señor que le queden 100 años más, de manera que pueda recoger en sus memorias todo este gran periodo de la historia dominicana. Profesor, vamos al grano. ¿Usted piensa que el presidente se va a reelegir? Bueno, tiene la intención y yo pienso que todas las posibilidades. ¿Solo la intención? Tiene la intención y toda las posibilidades, me parece. Es posible que con los momentos que se están presentando, las situaciones que se están presentando, sobre todo a la oposición, apuntan, ¿no?, a que la oposición se debilita y que el presidente fortalece su posición, sobre todo en estos últimos momentos de la acción de la justicia contra la corrupción, ya no solamente a la corrupción política, sino a estas acciones contra el narcotráfico. Pienso que eso en gran medida fortalece la imagen del gobierno, aparte de muchas realizaciones que realmente es necesario y es justo que se les reconozca. O sea, ¿usted no está de acuerdo con el presidente Fernández entonces? No, si yo fuese, o sea, de la gente cercana a ese círculo del presidente para pensar en cómo está la situación y calibrarla, ¿no? A mí yo diría que el único elemento que me preocuparía o que le pondría atención, más que a preocuparme, le pondría atención son las últimas encuestas, resultados de las últimas encuestas, donde apuntan a que el segmento de los jóvenes, de la juventud, favorece al presidente Fernández, y también sectores de la mujer. ¿La primera juventud o la segunda? No, de la primera, lo del segmento juventud. De 18 a 24 y un buen segmento de 24 a 34, por ahí. Esos sectores son favorables, favorecen la candidatura de Leonel Fernández. Que ha sido su nicho tradicional. Claro, sí, no es tradicional, y me preocuparía porque son dos sectores lo mayores en términos de cantidad en la población dominicana, y también por una tendencia mundial de la juventud a ser conservadora. La juventud a nivel mundial es conservadora. Bueno, en ese aspecto sintonizan. Sí, exacto, es conservadora, y más que conservadora, nihilista, o sea, no le importa nada. Y que dicen que eso Leonel y Danilo hizo tal cosa, eso a ellos sí, eso no es problema. No le molesta. No. Son políticos en ese aspecto. Sí, son... Porque el político también tiene una ética entre el nihilismo y la nueva era. Exacto. Muy relajada. Exacto, muy laxa. Donde cabe todo. Exacto, todo. Y lo que en general, lo que importa son sus humores, lo que importa son las cosas que más les interesa, y muchas de las cosas que les interesan a los jóvenes realmente no producen cambio. Ya. Son reivindicaciones de orden muy individual, muy personal, y muy individualista, yo diría, ¿no? Entonces, como es mayoría y hay esa tendencia, yo le prestaría atención a eso es lo único. Y además al otro factor, y es que en estas últimas encuestas la suma de la oposición supera a la suma o al número del gobierno, ¿no? Por primera vez. Antes el gobierno superaba, doblaba la totalidad de la oposición. Así es. Ahora no, ahora es menos, pero
esa oposición está muy enfrascada en sus problemas entre ellos, más los problemas que tiene con la justicia. Ya. Bueno, obviamente, como dice una amiga por ahí en su chat, todo tiene su porqué en la vida. Sí. Y habría que ver por qué esa juventud, sobre todo la de los 18 a los 24 años, que es la juventud primera, no sintoniza con el gobierno del presidente Abinader y sintoniza más con un hombre que está en la oposición, y que es verdad, Leonel ha logrado que la modernidad sea igual a Leonel, sí, en la sociedad dominicana. Y eso es a nivel mundial. La juventud, los jóvenes hoy día tienden a estar contra el que está. O sea, contra el gobierno de turno. Están copiando los días cuando usted era joven. Lo contrario. En ese aspecto. Bueno, sí, pero... Sí, como no. Sí, pero no contra... pero como decía Marcus, es tanto lo que tenemos que destruir, que no hemos pensado. Era así, los jóvenes de antes estaban contra el que estaba, pero los jóvenes de antes tenían detrás de sí una concepción, o tenían una concepción del mundo, diríamos, un sentido. Ya. Un sentido ideológico, un sentido político bastante claro, ¿no? Ahora no existe eso. Y además, sí existe, pero diferente, profesor. Pero no tan claro. Porque ahora lo que existe, ¿cuál es la ideología de esa juventud? Libertad en términos absolutos. Individuales, y de cuestiones individuales. Y donde todo se pueda. Exacto. Es una libertad absoluta. Exacto. Que la humanidad no conoce. Pero también no es que no tenga una base. Claro. No es que no tenga una base de por qué hay, sí, pero no es por qué tener una base, por qué están contra todo, porque en gran medida los sistemas le han fallado. O sea, ¿qué le ofrece el joven? ¿Qué le ofrece el sistema a un joven? O sea, una pareja que se case, ¿qué le ofrece? No le ofrece prácticamente nada. Ya no buscan eso. Acceso a vivienda no se lo ofrece. O sea, salen de la universidad, salen de las escuelas, de los institutos técnicos, y las oportunidades son muy, pero muy reducidas con relación a lo que eran generaciones, diríamos así, de los años 70, 80 para atrás. Pero esa generación de ahora, profesor, a la que usted se refiere, no le interesa tener una casa propia. Sí le interesa. No. Oye, no una casa propia, un acceso a la vivienda. Exacto, vivir en pero propia, pero si es propia mejor. Acceso, bueno, no vamos a eso no es lo más importante que aspire a una propia o no, sino que aspire a la vivienda. Por ejemplo, un joven europeo prácticamente tiene que pagar en una vivienda de alquiler más o menos del 60 al 65% de sus ingresos. Oye, es una barbaridad. Cuando antes se consideraba óptimo cuando tú pagabas un 12%. Pero es lo que le interesa es poder pagarla. Sí, pero no más nada, pero que no tiene acceso. No, o sea, ¿a qué le sirvió su preparación? A muy poco, a nada prácticamente. Entonces, eso hace que los servicios muy caros en general, entonces eso hace que esté contra, no importa quién, porque se sucede un gobierno progresista o de izquierda y uno de derecha, de centro, no le resuelve el tema de la vivienda. Esos muchachos jóvenes de 18 a 24, un subsector importante urbano, no así rural, estudiado, generalmente de clase media, lleva su vida, profesor, en su mochila. Sí, y no urbano, y no un por ciento de urbano que no sea significativo. Un subsector. No, quiero decir, los hijos suyos, los nuestros. Por ejemplo, abonando lo que dice, solamente el 85% de los jóvenes viven en zona rural. Así es. El 85%. El 15. El 15, solamente el 15%, el 85% vive en la ciudad, son urbanos. Sí. Y lo urbano le ofrece mucho. Pero hay un punto. Escúchame, lo urbano le ofrece mucho. Sí. Pero con muy poco acceso a eso que ofrece. Y como quiera,
con ideología o sin ideología, urbano o rural, con mochila o sin mochila, lo que usted ha señalado muy certeramente es que ese segmento, por alguna razón, no hace chispa con el presidente Abinader. Exacto. A pesar de la estética de Abinader. Claro, claro. Y de la ética. Y a pesar de, bueno, en este mundo, profesor, solo los viejos hablamos de ética. No, a pesar de, no, pero sí, eso no. Eso le llegará a esos jóvenes después de los 40 años, que van a pensar como quizás pensamos nosotros en algunos aspectos de la vida. Sí, caramba, por los hijos que tienen. Caramba, ¿por qué desprecié esos valores, etcétera? Pero, ¿qué podría hacer el presidente para reconectar con esos muchachos? Bueno, el asunto es... ¿Cuál es el atractivo que él no tiene? El asunto es que el atractivo que puede tener no es un discurso. El atractivo que pueda tener es la oferta de cuestiones muy concretas. La oferta... pero la oferta no a través del discurso, por lo que sí, no, quiero decir, no a través de palabras, por lo que quiero decir, no a través de la palabra de palabras, sino de hechos. Por ejemplo, tú tienes que tener un programa de vivienda, por ejemplo. Ahora que hay una discusión sobre vivienda, sobre los alquileres, es un tema muy complejo porque tú tienes que crear vivienda para alquiler. Ahora, vivienda para alquiler, tú tienes que garantizar a quien hace la vivienda para alquiler un marco legal para que él fabrique, para que él haga. Y tener al mismo tiempo un control en lo que se cobra. Claro. Y el gobierno tener planes muy claros de vivienda, no solamente de alquiler, sino un plan de vivienda de recuperación de espacio donde la gente pueda vivir decentemente. Puede intervenir en áreas donde la mayoría son jóvenes, y son muchos, no en barrios ricos, sino en barrios donde hay mucha gente, con pocos recursos, con poca actividad, modificando ese hábitat. O sea, tiene que hacer unas políticas... Ser creativo. Claro, de mucha creatividad, que la gente vea que realmente en ese momento, como dice, no, en ese momento se está haciendo cosas que puede él mejorar su condición de vida y pensar con mayor certidumbre sobre su presente, sobre su futuro. Entonces, es difícil porque hay que tener muchas posibilidades, no solamente de creatividad, sino de recursos también. Y en el caso de la mujer, ¿cuál sería la razón? Porque esa mujer joven, ya con una psicología diferente frente a la vida y en algunos aspectos una cosmovisión que la separa del machito, ¿por qué esa mujer ha dejado de sintonizar con Abinader? Ha dejado también, no es que porque esa mujer es joven. Sí, o sea, es la mujer joven en general, la mayoría de mujer joven. De 18 a 24. Exacto, esa es la mayoría, la misma razón. La primera juventud. O sea, es la misma razón. O sea, ¿qué se le ofrece el sistema? ¿Cómo le inserta? ¿Cómo le garantiza un hogar? ¿Cómo le garantiza? Pero hay elementos adicionales, ahí está la violencia. También, o sea, está el clima de violencia, ahí está el clima de inseguridad. Un gobierno muy alejado de lo paritario, como lo ofreció. Claro, o sea, todo eso, tú tienes que reinvertir esa tendencia, crear mayor niveles de seguridad, mayores niveles de concreta, de posibilidades de que tu vida puede mejorar. Mi pregunta, y no se me enoje por ello, ¿le ha ayudado usted al gobierno a ver esa lectura de las encuestas? No he conversado con el gobierno sobre eso, solo digo en este programa. Ya. Bueno, vamos a un segmento comercial para seguir con esta entrevista al profesor César Pérez. Profesor César Pérez, seguimos en la política local. ¿Tiene Leonel Fernández, como cree mucha gente, la posibilidad de hacer un pacto, aunque sea informal, con el Partido de la Liberación Dominicana? Yo pienso que sí. Hay mucha gente que dice, bueno, no mucha gente, algunos me han
expresado de que los niveles de ruptura entre el Danilo Medina y Leonel Fernández han llegado a un punto de no retorno, y que eso imposibilita, como me da incluso otros ejemplos, imposibilita un acuerdo. Pero olvidémonos de que en esa situación Leonel tiene una posición de más fuerza que Danilo. ¿Cuál? Leonel tiene posibilidades en el imaginario de alguna gente de ser presidente. O sea, está en el globo, Danilo no. Por lo tanto, la gente de Danilo quiere o querría volver al gobierno. ¿Y no lo puede hacer con Abel? No lo podrá hacer con Abel. No lo podrá hacer con Abel. Entonces la mayor posibilidad, la única que ellos tienen, es Leonel. Entonces la presión que se haría sobre Danilo sobrepasaría las posibilidades, el poder que tendría Danilo para contener esa presión. Entonces se le impondrían. Claro, yo pienso que la posición de Danilo son tan extremas en algunos casos que él le importaría que le pasasen por la cabeza con tal de no dar su brazo a torcer. Pero eso no es lo que cuenta, no es la posición de él, lo que cuenta es las posibilidades que tienen estos grupos de hecho, hacer una alianza, formal o informal con Leonel. Entonces yo creo que eso es posible. Hay quienes creen que como quiera a Danilo le iría mejor con Leonel que con el gobierno. Claro que sí. Pero que Danilo no piensa mucho en eso, porque muchas veces los políticos, y parece que Danilo es de ese tipo de políticos, pone por encima de sus voluntades, pone cualquier resultado que pueda ser adverso o no adverso. Si no, esa es su posición y punto. Sin importarle los resultados. Exacto. En ese aspecto es como si dejaría de ser político. Exacto, porque muchos políticos dejan de ser políticos en determinado momento. Ya. O sea, eso es así. El ser humano muchas veces más puede en sus vísceras que su razón. Ya. La prensa ha hecho mucho énfasis en las fílmicas y las fotos que se vieron de la última reunión del comité político del PLD, donde había un Danilo sonriente, un Abel sonriente, pero había un Amarante Baré muy cabizbajo, y había este otro señor que fue Melanio Paredes muy cabizbajo también. Monchi reía a carcajada. Y comenzaron a darle lectura a eso, y además veían la alegría con que el secretario general del PLD daba la información de los acuerdos a la prensa, pensando que la posición que salió de allí, que ya sabemos cuál es, era la posición del presidente Danilo Medina. Sí, me parece que la foto lo dicen todo, y esa descripción lo dice todo. Es posible que ellos no estaban convencidos de los acuerdos a los cuales se había llegado. Y muchas veces en esos tipos de comité central, y es muy frecuente en algunos partidos y en la cultura política dominicana, la gente no expresa ni combate adentro cuáles son sus ideas. O sea, yo creo que la pusilanimidad de muchos políticos dominicanos, de muchos políticos aquí en este país, es ostensible, se ve, no pelean, no dicen lo que piensan, no le dicen a la máxima autoridad. Hay un lenguaje del cuerpo, del rostro. Claro, pero exacto, el lenguaje corporal lo retrata. Es posible que ellos no dijeron ahí, pero se tienen que tragar eso. O sea, yo no me lo trago. O sea, yo no me trago eso, no. Lo hago ostensible, pero primero lo combato dentro. Pero eso no es muy de los políticos dominicanos. ¿Usted cree que el PLD que fundó Juan Bosch, me refiero ya no en términos de contenido ideológico, ya ahí sabemos lo que ocurrió, sino en términos de personas, de figuras, tiende rápidamente a desaparecer, no solo yéndose, como el caso de Felucho, sino estando por ahí en silencio, no hablando, no participando? Hay grandes figuras del PLD, incluso muy contestatarias, que no han dicho esta boca mía hace tiempo. Es posible que el PLD no desaparezca, pero no desaparezca como estuvo, ¿no? Pero
es demasiado evidente que tiene un proceso de desaparición y puede convertirse en un partido cualquiera, un partido del 5%, del 4%, porque hay gente, jóvenes del PLD, de este PLD de ahora, que no ve futuro y se fue prácticamente de la política. El caso de Ariel. Bueno, Ariel sigue en política. Sí, sigue en política, pero se fue. Bueno, él dice que eso no lo va. Él dice que eso no lo va. Bueno, hasta que no vengan los requerimientos de la universidad. Muy bien, eso dice en la prensa. Sí. Eso dice la prensa. Pero, bueno, dice él a través de la prensa. Pero no es lo que dice la gente de la prensa, sino los hechos. Si tú eres una persona que te promovían a ser uno de los principales dirigentes del partido, y de improviso tú te vas a estudiar, eso te dice mucho. ¿Cuál? Que tú no crees o no estás muy en eso, ¿no? Entonces, son hechos, eso es lo que cuenta. No es que él diga, sí, yo vengo, como dice mucha gente, me voy del país, pero yo regreso pronto, y no regresa nunca. O yo me voy, pero no me voy. Exacto, pero o sea, lo que cuenta, en política cuentan hechos muy concretos, no lo que tú digas, no lo que la gente piense, sino lo que tú haces. Si tú, dirigente de gran proyección, te quitas del medio, es porque tú no crees que puedes seguir impulsando con lo que están impulsando, porque tú no crees en eso, tú no crees en lo que se impulsa. Eso es lo evidente. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el PLD no se vislumbra, no se ve un liderazgo capaz de ponerlo a función, de sintonizarse con la gente y reinvertir esa tendencia hacia la desaparición que tiene. Las dos figuras más importantes que están al frente son figuras bastante pálidas, una de ellas bastante cuestionada, que es su candidato a la presidencia y su secretario general. O sea, ¿cuál es la gracia y cuál es el carisma de ese secretario general del partido? Y cuál es, bueno, ya sabemos todo lo que significa y todo lo que los estigmas que tiene el candidato a la presidencia. Entonces yo no le veo. Pero como quiera, entonces usted visualiza mayo del 2024, del año que viene, contienda electoral en República Dominicana, presidente Abinader, Leonel Fernández. Segundo, exacto, yo pienso. Eso será el enfrentamiento. Es que no hay. O sea, primero lo dicen las encuestas de manera. Pero en un escenario así, es claro que el PLD se vaciará hacia Leonel. Claro. Y eso más los votos de Leonel podrían decir que hay que contar los votos. Sí, lo que pasa es que en política la matemática no existe. Ya. O sea, los números no son así. Cuento. Los números usted comenzó contándome los números de las encuestas. No, porque son tendencias. Digo esa tendencia, yo no digo qué lo va a hacer, sino una tendencia. Entonces, muchas veces las encuestas te dicen que tú tienes tal número, pero si tú haces una determinada movida política, tú puedes perder parte de esos números o lo puedes incrementar. O sea, la inminencia de una recomposición del PLD a través de Leonel puede agudizar el sentimiento de que no se quiere volver a eso. Y puede, o sea, eso es una hipótesis. Sí. Puede que alguna gente se disuada o no vote, que es una forma de votar, o sea, que es una forma de favorecer con su abstención al otro. Entonces, eso puede suceder. O sea, yo no creo que mecánicamente va, además de eso, que no todos van a votar por Leonel. Una parte importante del PLD se abstendría, no votaría. No, y habla la encuesta de Bernardo, como uno le llama, hay un porcentaje importante, casi del 15% que votaría por Abinader. Exacto. De PLDista. Sí. Y una cantidad importante de gente que se abstiene. Sí. Que se abstendría, que podría aumentar esa abstención. O si alguno va a captar de esa abstención, se supone que sería del candidato de menos cuestionamiento, que es Abinader. O sea que yo
hasta ahora, a mí me parece que no hay, o sea, no encuentro el dato, no encuentro la forma de cómo no sea Abinader el que gana un proceso electoral. Porque es que él está mejor situado. Ya. Poco rechazo. Está en el poder. Hay un desgaste del poder, hay una cosa del poder, pero el poder, estando en el poder, te da mayores posibilidades. Sí. Es un candidato que está haciendo campaña. O sea, no en el sentido de la campaña, sino que su presencia es un acto es un acto que se puede considerar parte de una campaña. Ya. Las encuestas, ya que usted está hablando de encuestas, persisten en señalar que la mayoría de los dominicanos creen que el país no va por buen camino. Eso está centrado en esa mayoría para quienes no ha habido cambio de ningún tipo. Sí, eso son de las interpretaciones que a uno se sorprende que se haga. La gente, tú dices, el país no va por buen camino. Bueno, para ellos no va por muy buen bien, camino. pero a ti te presentan dos opciones. ¿Tú rechazas las opciones? No, tú escoges una de esas opciones. Exacto. Entonces, no es una cosa mecánica. Pero acepta un hecho cumplido. Claro, Pero, no es una cosa... Pero sabe que no le ha tocado. Claro, es un indicador. O sea, y además depende del contexto. En un determinado contexto, que la mayoría diga que va mal, pero con un candidato y con una percepción de que el candidato, de que el partido son malos y que no van a arreglar, bueno, ahí influye mucho. Pero si el caso es diferente, que la gente diga... La lógica dominicana, profesor, es muy nuestra, para decirlo de una manera generosa. Sí. Recuerde que hay programas de televisión, por ejemplo, que su contenido es ir a entrevistar personas a la calle y yo he oído esto. Mire, hay un plan para mudar el río Sama para este lado. ¿Usted está de acuerdo o no? Y comienzan a decir que uno que sí, otro que no, y otro, pero bueno, entonces la ciudad, todos esos problemas que va a haber en traer ese río para acá, así es el dominicano. Bueno, yo no sería tan drástico en el juicio, pero sí somos muy manipulables, y somos muy manipulables precisamente porque tenemos niveles educativos muy pobres. O sea, un país que sea el del peor rendimiento en materias clave, Sí. oye, tiene que ser manipulable. Y puede que sea muy contradictorio lo que dice. O sea, y puede no que haya una correspondencia lógica entre lo que dice y lo que hace. Ya. O sea, eso es así. Profesor, el otro tema político que yo quiero plantearle, hay mucha gente, sobre todo gente de clase media, y por supuesto muchos pobres también, que dicen que no ven el cambio, que dónde está el cambio. Y político también. ¿Usted lo ve? Yo pienso que hay cosas que han cambiado sustancialmente. Ya. O sea, a mí me parece que no se puede decir lo que siempre he dicho, que una de las cuestiones fundamentales de este país, de los males más graves de este país, es la corrupción y la impunidad. Yo pienso que a la corrupción se le ha puesto determinados niveles de limitación. Eso de que es muy malo y lo más malo, eso no es para todo el universo dominicano. No entiendo eso. ¿Usted cree que todo el mundo piensa aquí que la corrupción y la impunidad son de las cosas más graves? Bueno, la pregunta es a mí. Sí. La pregunta es a mí. Yo pienso. Si ha cambiado. Entonces yo le cuestiono en el sentido de que si eso es universal. Si usted piensa que todo el mundo piensa como usted ha No, yo no puedo pensar que todo el mundo piensa eso, pero sí. Sí creo que mucha gente lo ve, o sea, gente de pensamiento no muy elaborado lo ve, o sea, ve que aquí la cosa, que hay gente que está preso, o sea,
que hay grandes ministros que están presos, que hay muchos personas de la familia del expresidente que están presos. Eso se ve. Sí, sí. Eso es indudable. Eso es evidente. Y yo creo que la ruptura de estructuras mafiosas que antes existían no están. Eso es evidente. Y pienso que hay muchos ministerios que se están rigiendo con otros criterios, con unos criterios de transparencia que no se manejaban antes. O sea, yo creo que eso es evidente. Y creo que eso expresan cambio, ¿no? Ya. Y se puede decir, persisten temas graves, persisten lastres que no ha podido resolver este gobierno, ni que se note una voluntad muy clara de cambiarlo. Están ahí, exacto, eso es evidente. Si tú me dices, ¿ha cambiado educación? El ministro es diferente. Ahora, no ha cambiado el sistema educativo. Ya. Bueno, vamos a un segmento comercial para cambiar la página y entonces hablar con el sociólogo especialista en temas urbanos para preguntarle por qué el tránsito de la capital, en vez de cambiar, empeora cada día. Profesor, antes de pasarle al tema anunciado, un tema que se nos afecta casi a todos, el tema del tránsito, ¿qué vamos a hacer con todos los partidos pequeños? Se habla de 26 partidos, creo, reconocidos por la Junta Central Electoral. No anda sobre los 30. Son 26 partidos a lo que algo se le da del presupuesto, lo que usted paga de impuestos, y yo, ahí no está lo que el evasor paga, porque el evasor no paga. Todavía es válido ese fenómeno político en la República Dominicana, porque los partidos grandes juegan a unos bloques unitarios con partidos que ellos saben que le aportan en su mayoría casi nada. A nivel mundial, ese fenómeno existe. Ya. O sea, Pero generalmente representando puntos de vista. Claro, sí, pero y quieren promover un punto de vista. Por ejemplo, los verdes, que en muchos sitios son pequeños, sí, pero quieren levantar la... y en algunos sitios son grandes. En algunos sitios son grandes, por eso dije en algunos lugares son pequeños, pero quieren levantar esa bandera. Sí. Hay una tendencia, en la medida los grandes liderazgos van desapareciendo y los grandes bloques ideológicos van disminuyéndose, van apareciendo partiditos y que toda la gente cree que él, y hace una peña, se reúne con 4 amigos y esos 4 amigos le digo, vamos a hacer 8, y son 8 y pasan a 12 y luego pasan a 16, y ellos piensan realmente que van a cambiar, porque no es de ese partidito pequeño de gente que lo hace por un negocio. O sea, lo hace porque es una manera de... Su modus vivendi. Claro, de cómo... Bueno, si yo aporto 15 votos, yo voy a rentabilizar esos 15 votos. Y esos grupos políticos que no tienen mucho sentido de la ética, compran esos 15 votos y le dan... A cada uno le dan un puesto y así eso, pero también lo hay progresistas y de izquierda. Hay muchos muchachos y mucha gente de posiciones de izquierda que se cree que ellos, con su voluntad, van a hacer ese gran partido. O sea pero creo que la razón es diferente. En este caso es por eso lo diferenciado. Por mantener una bandera. Sí, pero lo diferenciado, pero él también sí. es el deseo. Y gracias a la generosidad de la prensa, Claro. que le publica de cuando en cuando una nota. Sí, pero que son tantos que no le publica. No se le publica, pero uno... Pero es que, o sea, ¿cómo le digo? La interpretación que yo quiero hacer es que de más en más las sociedades se fragmentan, de más en más las referencias ideológicas se debilitan y eso determina que
cada quien haga un grupo, Sí. porque, bueno, usted lo sabe, en la medida se va debilitando un tronco religioso importante, van apareciendo Sí. muchos grupos pequeños que hacen una referencia, se inventan Pero una en uno y en otro caso sería mejor tener una tertulia. No, sí, porque yo incluso conozco y hasta participo Claro. en algunos grupos Sí, los hay. por chat, Sí. donde, bueno, cuando usted mira y pone la lupa, se da cuenta que todos piensan en lo esencial más o menos igual y que también Claro. tienen alguna disidencia con el plano oficial. Claro, y cual que sea. y con el jefe de un grupo. Pero se alimentan conversando, comentando, haciendo todos los días, escribiendo un libro, ¿verdad? Porque llega uno con una posición, la explica muy bien desde el punto de vista racional y de su lógica, los otros comentan y demás, y pasaron su rato. Mira, pero yo creo que eso es Eso la es mejor. razón. Es la razón. Por ejemplo, yo pongo un caso. En España se ha reunido la izquierda. Sí. Son 15 grupos. Más lo que significativo, más todos los grupitos que existen. Sí, o sea que sí. aquí es parecido. Ahora, esa es la razón más o menos. La razón, debilitamiento de las grandes referencias y todo eso. Ahora, creo que la pregunta va dirigida: ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacer? Políticamente, ¿qué hacer? A mí me parece que debe haber más rigor en el reconocimiento de un grupo político. Sí. Mayor rigor, o sea, mayores niveles de exigencia, mayores niveles de requisitos que tienen que cumplir para reconocerlo como tal. Me parece que hay que hacerlo. Siempre reconociendo el derecho de la gente de asociarse para participar en lo que quiera. Pero no necesariamente tienen que asociarse en un partido financiado, porque ese es el atractivo. La Constitución no dice... Claro. Y hay algunos, no de esos sinvergüenza como le llaman, no. Hay algunos que dicen: yo aspiro a un 4, un 5%, porque eso me garantiza. Exacto. Eso me garantiza financiar mi política. Ajá, tú quieres que yo te financie la política. pero así Porque es. ahí viene el tema de la Así financiación. es. Ese es el atractivo, profesor. Ese es- El atractivo en la mayoría, no digo en todo, Ese- no es levantar una bandera. No es decir, yo quiero levantar el tema del aborto, que no se muera. Sí. O el tema de la reforma agraria, Sí. que no se muera. No, es la mesada mensual. Sí, porque eso le resuelve dos temas. Primero, porque muchos lo creen firmemente en esa bandera que levantan. Sí. Pero lo que ellos buscan es que le financien esa bandera. O sea, y eso me parece que no es justo. Y también el financiamiento de la bandera, que es lo que creen también las canonjías. Sí, o sea, sí. por por lo menos mantener los activistas. Claro. En algunos casos Claro. que hay partidos en que los activistas se quejan. Sí, claro. De Para que- comprar el vino, de que vino dice- caro, que se lo sueñan la gente de otros países de que producen vino, es para eso también. Lo que dicen de que la dinámica del partido no fluye. Es así, entonces ahí el punto central del tema. Ese es un financiamiento. tema, pero quizás la manera de atacarlo es por vía de la ley. De la ley, y incluyendo la parte financiera. claro, a la ley en términos A mí financieros. me gusta el método, no sé si está todavía vigente en España, pero cuando el PSOE, la ayuda era después de las elecciones en función de los votos sacados. Sí, Eso es, mira, así, eso ese es el mejor método. Eso para es mí, así, eso es porque así. ese permite Pero aquí que, así que también, esté vivo. No, aquí permite que esté vivo quien esté vivo. No, aquí se permiten aberraciones No, como aquí no es esta. así, ¿no? Aquí se permiten aberraciones como esta. Dos partidos que saquen el 80% entre los dos, o más del 80%, son mayoritarios. Sí. Pero uno que sacan 5 también es mayoritario. Para los fines económicos. Oye, pero... Y por eso hay 4 partidos Claro, mayoritarios. entonces, esos son expresiones de corrupción. Profesor, ¿usted cree que es posible que el PLD reciba el mismo dinero, por ejemplo, que puede estar recibiendo el PRSC? No. O que el PRD esté recibiendo el mismo lo dinero mismo. que esté recibiendo el PRM. No, Entonces, Eso es corrupción pero del sistema. si se hiciera al estilo español,
después de le cuentan los votos, dice cada voto para los fines electorales cuesta tanto, a usted le tocan tanto. Claro, lo que pasa es que la ciudadanía está tan poco empoderada, está tan poco, tiene tan poco sentido que permite eso, porque o sea, no se enfrenta a eso. Yo creo que la ciudadanía le ha dejado ese trabajo a los intelectuales y a la prensa. Sí, pero no enfrenta eso. Entonces, ¿por qué? Porque, como tú dices, en España es así, pero no se permite esa vagabundería. ¿Por qué llegan a eso? Porque un partido A de los mayoritarios necesita el 5%. ¿Y qué le promete al 5%? No solamente puestos, sino le permite que en la división de dinero le va a dar parte del dinero que le tocaría a él. O un solo eso es una vagabundería. O ganar un solo puesto, que con un solo puesto que gane, que puede ser regidor, puede ser diputado, senador o presidente de la República, usted mantiene su condición de partido reconocido, y eso da una mesada mensual también. Todas esas son formas de corrupción del sistema en la cual envuelve todos los partidos, y de cuál son corresponsables todos los dirigentes, sin sacar uno solo, todos son responsables. Profesor, porque por lo menos no lo pelean públicamente. Me soñé que usted tiene una fórmula para resolver el problema del tránsito, o siempre vamos a vivir en el caos. No, se lo pregunto al urbanista. No, usted puede tener ese sueño. Lo que sí le garantizo que tendrá la pesadilla cuando despierte de que tenemos un sistema de transporte que realmente es lamentable que lo tengamos. Lo tengamos porque no vamos a la raíz del tema, no vamos a la raíz del mal. Mientras no haya un sistema de transporte colectivo con más o menos eficiencia, con autoridades que lo asuman, o sea, en este caso la autoridad local, es difícil que nosotros podamos tener un tránsito más o menos fluido. O sea, mientras sea el individuo, cada quien resuelva su problema, vamos a tener ese problema. Usted no ve bien el sistema de crear corredores y decir este para don Antonio Marte, este para don Juan Uvieres, este para Cambita, este para Figueredo allá en Santiago y aquí también. Eso es una corrupción, porque eso usted está vendiendo lo público para que sea gestionado de manera privada. Yo creo que eso tiene que cambiar de manera radical. Esa es la moda. No, tiene que ser cambiado de manera radical. Sobre todo porque como el Estado ya no tiene muchas posibilidades de seguir cogiendo prestado, ahora le está diciendo al sector privado, vengan ustedes. Mira, yo he estado en la Ciudad de México 2 o 3 veces. Y antes de ir, a mí me hablaban una cosa. Cuando yo estuve en México, digo, oye, pero fluye el sistema de transporte. Usted va a la avenida de la Reforma, que tiene 40 kilómetros, toda esa parte, la Insurgente, Insurgente, funciona. Madrid, que yo voy con mucha frecuencia a Madrid, o sea, no es que sea, pero no es tan caótico. No funciona tanto. No llega a estos niveles. Y estamos hablando de ciudades de más de 8 o 9 millones de habitantes. México anda por los 20 y pico, ¿no? Madrid sobrepasa los 9. Y aquí es una ciudad, el Distrito Nacional, por ejemplo, más o menos el millón. Eso apenas no llega al millón. Cerquita. Y todo el Gran Santo Domingo son 3 millones y algo, ¿no? Pero no es para que sea tan caótico. ¿Por qué es tan caótico? Definitivamente porque no se va a la raíz del mal y porque están todos estos niveles de corrupción en cuanto a la asignación o no de corredores, de vías, de rutas, etcétera. Pero no toma en cuenta el motor, que es el transporte rey. Y el más problemático y el que más estrés está causando. Pero es una lástima que se diseñe un sistema de transporte, otro y no tome al que es rey por la cantidad. Y como usted dice,
al que crea muchas dificultades. Claro, y tú recurres al motor porque no tiene una garantía del sistema de transporte. O sea, si a las 10 en la medida va pasando el tiempo, se va disminuyendo la oferta del servicio. ¿Por qué? Porque ese ejercicio se hace no de manera obligatoria, que lo haría una autoridad, o le dice, mire, usted, yo le voy a dar ese carro, pero usted tiene que dar servicio hasta las 12 de la noche. Okay. Pero no, esto es de una manera individual. Y tú no tienes garantía cuándo va a pasar, ni si va a pasar, a qué hora, ni mucho menos. Y la supervisión suele ser débil. Claro. Profesor César Pérez, le agradezco sobremanera todos sus juicios políticos, como siempre, muy interesantes. Hemos de registrarlo para luego verificarlo, pero como lo vamos a traer varias veces, si usted nos lo permite, antes de las elecciones, yo sé que usted es de los analistas que va un poco en contexto con la realidad y registrando los cambios que se van operando en este caminar político, que bueno, parece que nos regresa al bipartidismo, ¿no? De manera súper rápida, con una bendición para todos los que son de Villajuana y zonas aledañas, y es que hay la posibilidad de que la oligarquía de Villajuana regrese al poder. Bueno, profesor César Pérez, le deseo lo mejor. Gracias. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.